Imagina una mamá en su casa con su bebé de 10 meses. Lo duerme y va a sentarse en el sofá dispuesta a cenar. A los 5 minutos tiene que levantarse porque el bebé se ha despertado. Entonces, enfadada, coge al bebé bruscamente y le dice: «Duérmete ya, pesado. Tienes solo 10 meses y ya estoy harta de ti». El bebé nota el enfado de la madre y llora. No consigue calmarse hasta que la madre lo deja en la cuna y se marcha dando un portazo. Ahora imagina a otra mamá en la misma situación, que en lugar de atender al bebé de mala gana, lo toma en brazos, lo acaricia, le da un beso, le canta. Al cabo de un rato, el bebé con una sonrisa se queda dormidito. La mamá lo deja en la cuna y se marcha nuevamente sin hacer ruido. ¿Qué sensaciones tan diferentes deben estar viviendo esos dos bebés? Estos dos pequeños seres humanos están aprendiendo algo muy importante. Están aprendiendo lo que es normal a la hora de relacionarse con otros. El apego, tal y como se conoce en psicología, proporciona la base de nuestras relaciones futuras. Entonces, ¿qué es el apego? ¿Qué consecuencias tiene en nuestras vidas? ¿Cómo serán esos dos bebés de adultos? En este podcast te hablo justamente de eso, del sistema de apego y por qué es tan importante. ¿Te interesa? ¿Empezamos? Soy Lucía Ortiz, licenciada en Psicología. Estás escuchando Tu Voz Interior, un espacio para conocerte, para quererte, un espacio para ti. En el episodio de hoy, El sistema de apego, un podcast de salud elemental. Cuando una persona está segura de que su figura de apego estará disponible para ella cuando lo desee, estará mucho menos dispuesta a experimentar miedo intenso o crónico que una persona que, por cualquier razón, no tiene la misma seguridad. John Bowlby, padre de la teoría del apego. Bienvenida, bienvenido al primer podcast de salud elemental. Hoy quiero hablarte de un tema que me parece muy acertado para un primer podcast, porque es un tema base. Se trata de la importancia que tiene el vínculo con nuestros padres, con nuestras figuras de apego. El vínculo que establecemos desde pequeñitos va a sentar las bases de nuestra personalidad. Cómo me traten mis padres, cómo de cubiertas tenga yo mis necesidades, cómo de seguro me sienta de pequeño, va a determinar mi forma de relacionarme con mi mundo físico, con la gente que me rodea y hasta conmigo mismo. Si mi relación con mis papás generó inseguridades en mí, de adulto me moveré por el mundo sintiéndome inseguro. ¿Cómo te vinculas con tu pareja, con tus amigos y compañeros de trabajo e incluso contigo mismo? Es una herencia que recibiste de tus padres. Así de importante es este tema. ¿Qué es el apego? La palabra apego viene del latín ad picare, que significa ir hacia, ad, y pegar o unir, picare. Se refiere, por tanto, a la unión entre un bebé y su cuidador. Por ejemplo, si una mamá se va un momento a la cocina y deja solo al bebé en el salón, este llora porque no la ve, cree que la ha perdido y no sabe cuándo va a regresar. ¿Por qué se da esta necesidad de apego en todo bebé? Bueno, la respuesta es muy sencilla: para tener la oportunidad de sobrevivir. Sin el apego a alguien, sin ese vínculo con alguien que lo proteja, a ese bebé, moriría. Imagínalo solo en la selva. O se lo comen, o él se comería algo y se envenenaría o se atragantaría, entre otras muchas cosas. El bebé al nacer no sabe casi nada acerca del mundo. Sin embargo, para vivir en él tiene que aprender, y para aprender tiene que interactuar con su medio, con el ambiente que le rodea. Puesto que en el mundo hay peligros, la interacción debe darse de forma segura, algo que solo se consigue si alguien más experimentado vela por él. El bebé está preprogramado para asegurar este vínculo,
Necesita del adulto y por tanto va a unirse a él de forma innata para garantizar su supervivencia. No es una opción. En el ejemplo de la mamá que va a la cocina, el bebé llora. Llorar es la forma que tiene de llamar su atención y traer a la madre de vuelta. Este bebé se está asegurando su supervivencia, ni más ni menos. El bebé tiene la capacidad de establecer un vínculo de forma innata, pero no nace ya apegado al cuidador. Son dos cosas muy diferentes. El apego se desarrolla en fases. De los 6 meses a los 3 años, el bebé ya está claramente unido a su figura de apego. Este es, de hecho, el periodo más crítico. El vínculo de apego se sustenta sobre 3 pilares fundamentales. La conexión entre el bebé y la mamá, o la figura de apego. La regulación emocional del bebé por medio de la mamá, conocida como corregulación. Y la exploración del medio. A lo largo de este podcast voy a ir explicando mejor cada uno de estos pilares. ¿Cómo se asegura el bebé que su figura principal de apego le atienda debidamente? Por medio del llanto, ¿cierto? Sí, así es. Pero fíjate que no solo se comunican por medio del llanto. Los bebés hacen uso del lenguaje no verbal para comunicar sus necesidades, a veces incluso antes de echarse a llorar. Por ejemplo, hacen ruido, muecas, queja, que de hecho muchos padres pasan desapercibidas. El llanto es, en la mayoría de las ocasiones, el último recurso que agotan. Entonces, el bebé expresa una necesidad y los padres la satisfacen rápidamente. Este ciclo se repetirá una y otra vez a lo largo del desarrollo del bebé. Los padres irán satisfaciendo necesidades y el bebé irá aprendiendo que no está solo, que sus necesidades se tienen en cuenta y que son cubiertas. Esta es la situación ideal en la que el niño desarrollará lo que se conoce como apego seguro. De no ser así, desarrollará un apego inseguro. Ahora surgen una serie de cuestiones, como por ejemplo, ¿debo atender a mi bebé siempre con inmediatez? ¿Cuánto tiempo de demora es lo normal? ¿Y si un día estoy saturado y no he atendido debidamente a mi bebé, desarrollará apego inseguro? Bueno, déjame decirte que estamos de suerte porque no es necesario atender al bebé rápidamente el 100% de las veces para que desarrolle un apego seguro. Tampoco estoy diciendo que descuides a tu bebé, no me malinterpretes. Los padres no somos infalibles y no siempre tenemos la misma energía y disponibilidad. La idea es atenderle lo más rápido posible en la mayoría de las ocasiones. Ten en cuenta que tu bebé debe tener la sensación de que estás disponible para él, que eres su persona de contacto, su refugio seguro, aunque en raras ocasiones no sea así. ¿Por qué hay que atender a nuestro bebé lo más rápido posible? Bueno, la inmediatez juega un papel muy importante. Si el bebé llora y lo atiendo media hora después, él ya estará agotado de llamar la atención, estará frustrado. Es comprensible que no siempre se pueda atender con inmediatez. Por eso, como dije antes, siempre y cuando seamos inmediatos, la mayoría de las veces está todo bien. La clave es encontrar un equilibrio adecuado. Entonces, con lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que el apego es un vínculo, una unión entre el bebé y su cuidador, que es innato y que se desarrolla por fases, que los 3 primeros años son cruciales, que depende de la sensibilidad del cuidador para reconocer las necesidades que expresa el bebé, que las necesidades han de ser cubiertas con inmediatez y que la satisfacción o no de esas necesidades va a provocar en el bebé la sensación de seguridad o inseguridad a la hora de explorar el medio físico, el mundo que le rodea. Bueno, pues ya tenemos todo el sistema de apego definido. Entremos un poquito más en profundidad. ¿Quién es el cuidador? ¿La mamá siempre? ¿El papá? ¿La abuela? Aunque es cierto que cualquier persona podría ser la figura de apego, estudios de Mary Main han demostrado que el bebé prefiere a la madre, presumiblemente debido a la experiencia prenatal. Respecto al número de personas,
puede haber más de una persona vinculada. La madre y la abuela, la madre y el padre, lo más típico, el padre y una tía. Eso no es tan importante. Antes dije que el vínculo depende de la sensibilidad del cuidador. ¿A qué me refiero con eso? Pues a la capacidad del padre o la madre de detectar las señales del bebé, sus demandas, sus peticiones, ya sea por medio de la comunicación no verbal, como decía antes, o por medio del llanto. Hay padres que de hecho no captan ni lo uno ni lo otro, que no son sensibles, ya sea porque no saben, no pueden o porque no quieren. No todos los padres pueden dar seguridad a sus hijos, por ejemplo, los papás que sufren depresión o por las inseguridades típicas de un padre reciente, por la pérdida repentina de la pareja, por el trabajo. Hay infinidad de motivos complejos y diferentes, no todo es negligencia. Hasta ahora he hablado todo el rato de satisfacer las necesidades del bebé. Ahora bien, ¿de qué necesidades hablo exactamente? ¿De alimentación? ¿De cambio de pañales? ¿De vestimenta? Sí, pero también de las necesidades de afecto. Es más, en el sistema de apego tienen más peso estas últimas. Para comprender esto un poquito mejor, te voy a contar una historia real. El emperador romano y rey de Sicilia, Federico II, en el siglo XIII, quiso saber qué idioma hablaría un bebé que no tuviera ningún contacto con el idioma del lugar. Así que organizó un grupo de bebés y ordenó a unas nodrizas que los alimentaran, pero que no les dirigieran la palabra en ningún momento. El resultado de semejante experimento fue la muerte de los bebés. ¡Qué barbaridad! En otro estudio, con crías de monorresus, el psicólogo estadounidense Harlow organizó dos madres sustitutas, una de alambre con comida y otra de felpa sin comida. Las crías de los monorresus se decantaron claramente por la mamá de felpa, aunque no pudiera proporcionar alimento. Es decir, estaban priorizando la seguridad y el afecto por encima del alimento. Entonces, en conclusión, el apego es el vínculo afectivo, la unión afectiva, que se forja para garantizar la supervivencia por medio de la obtención de dos tipos de necesidades: materiales como alimento y psicoafectivas como la sensación de seguridad que permitirá al bebé explorar su entorno. Si las necesidades psicoafectivas no se cubren, la cobertura de lo material únicamente no será suficiente. Cuando un bebé se siente seguro porque mamá siempre está disponible para él, este se sentirá motivado para explorar su medio, lo que facilitará un desarrollo cognitivo adecuado. Pero entonces, si el bebé no se siente seguro, ¿qué sucede? Pues que pondrá en marcha unos mecanismos de defensa para mantener al cuidador cerca. Recordemos que el apego no es opcional. El bebé hará lo que haga falta con tal de mantener a la mamá cerca, aunque eso suponga renunciar a sí mismo, a sus necesidades y emociones. Es decir, se adaptará al cuidador. Según el estudio de la situación extraña de Mary Ainsworth, alumna de John Bowlby, existen dos estilos de apego inseguro: el ansioso y el evitativo, más uno añadido posteriormente por Mary Main, el estilo de apego inseguro desorganizado. En total son tres tipos de apego inseguro. Bien, veámoslo brevemente. El estilo de apego ansioso o ambivalente se caracteriza por la falta de disponibilidad del cuidador, es decir, el cuidador es impredecible. A veces atiende al niño y a veces no. El bebé, el niño, no sabe a qué atenerse, no se siente seguro explorando su entorno y vive más preocupado por no perder de vista a su figura de apego. Se trata de niños ansiosos que aprendieron a exagerar su queja para llamar la atención del cuidador. Piensa, si lo llamo una y otra vez y no viene, y yo lloro y lloro y lloro y de pronto viene, tendré que llorar insistentemente para que me haga caso. El estilo de apego evitativo se caracteriza por la falta de afecto. Los padres están presentes físicamente,
pero no emocionalmente. Es más, rechazan los acercamientos de sus hijos. El niño aprende que para que su cuidador no lo rechace, no se aleje, deberá reprimir sus emociones. El resultado es un niño aparentemente independiente, casi frío, que incluso evita el contacto con su figura de apego. Parece como si la ignorara. No expresa sus emociones. Está más centrado en la exploración del entorno que en la presencia o ausencia del cuidador. El niño piensa, si soy rechazado cada vez que muestro mis emociones, tendré que dejar de expresarlas e incluso de sentirlas para que mis padres no me abandonen. El estilo de apego desorganizado se caracteriza por conductas contradictorias por parte del niño. Por un lado quiere acercarse a su figura de apego porque es su fuente de seguridad y por otro lado se queda paralizado porque también es su fuente de miedo. Se da en casos de abuso o maltrato, pero también en casos de padres que responden con miedo ante las demandas de sus hijos. ¿Cómo son estos bebés de adultos? De adultos, las personas con apego seguro son capaces de mantener relaciones equilibradas con los demás, donde prime la cercanía, la confianza y una adecuada comunicación de las emociones. Un adulto seguro estará cómodo con el contacto físico, será capaz de expresar sus emociones, confiará en sí mismo y se abrirá a los demás. Por su parte, el adulto con apego inseguro ansioso vive preocupado por la más mínima señal que amenace con la pérdida de la persona amada. Reacciona de forma dramática, pero a la vez es incapaz de expresar sus emociones eficazmente. En resumen, son personas que asfixian. La persona con apego inseguro evitativo es muy autosuficiente y se siente orgullosa de ello. Es por esto que tiende a mirar a los demás con cierta superioridad, pero en realidad vive reprimiendo sus emociones constantemente. Piensa que abrirse demasiado es mostrar debilidad y depender de los demás. Le aterra perder su autonomía y espacio y se siente invadido cuando alguien entra en su esfera íntima. Aunque las personas con este tipo de apego huyen del compromiso, también necesitan el afecto de los demás. En resumen, son personas que se sienten asfixiadas. Por último, el adulto con apego inseguro desorganizado presenta muchas dificultades para identificar y expresar sus emociones, así como para entender las emociones de los demás. Le falta empatía, actúa con agresividad y espera agresividad a cambio. No se sabe a qué atenerse con él o ella, pues se trata de una persona inestable e impredecible que vive obsesionada con el abandono, pero que a la vez se resiste a la conexión emocional. ¿Cómo sé cuál es mi estilo de apego? Y con esta pregunta entramos en la parte práctica de este podcast. Te recomiendo que tomes papel y lápiz, reflexiones y anotes la respuesta a las preguntas que te voy a hacer a continuación. ¿Sientes que tienes mucha necesidad de afecto? ¿Crees que nadie te quiere como necesitas? ¿Experimentas frecuentemente miedo a perder a tus seres queridos? ¿Sientes que los demás te dan motivos para dudar de su amor hacia ti? ¿Percibes con frecuencia señales de rechazo o abandono? Si la respuesta a estas preguntas ha sido mayormente sí, tu estilo de apego podría ser ansioso. Reflexionemos ahora las siguientes cuestiones. ¿Te cuesta trabajo establecer vínculos íntimos con los demás? ¿Te caracterizas como una persona independiente, pero a la vez te gustaría conectarte íntimamente con otros? Si la respuesta a estas preguntas ha sido sí, tu estilo de apego podría ser evitativo. Reflexionemos nuevamente con las siguientes preguntas. ¿Tiendes a servirte de la agresividad y o de la sumisión a la hora de relacionarte con los demás? ¿Tienes impulsos de alejarte de alguien repentinamente tras un acercamiento íntimo?
¿Te sientes desorientado cuando te relacionas con otros? Si la respuesta a estas preguntas ha sido mayormente sí, tu estilo de apego podría ser desorganizado. Si te has tomado un tiempo para reflexionar con estas preguntas e identificas algún estilo inseguro en ti, quizá te preguntes, ¿y ahora qué? Bueno, la buena noticia es que se puede trabajar. El estilo de apego no es algo rígido, puede variar con el paso del tiempo y también dependiendo de la persona con la que nos relacionemos. Con esto quiero decir que no es algo fijo y se puede trabajar, hay esperanza. El trabajo hacia un estilo de apego seguro requiere normalmente de acompañamiento por parte de un profesional de la salud mental, así que te animo a buscar uno si lo consideras necesario. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que lo hayas disfrutado mucho y que te haya servido de ayuda. Recuerda que puedes encontrarme en las redes sociales. Soy Lucía Ortiz, licenciada en Psicología, y esto es un podcast de salud elemental.